Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Hay cosas en la ciudad que todos damos por sentado. Como los semáforos. Rojo, amarillo, verde. Sigues las luces, y sigues con tu vida. Pero, ¿alguna vez has sentido que un semáforo te espera? ¿Qué cambia, solo cuando tú llegas? ¿Y qué si cruzas en el momento equivocado, algo podría seguirte? Marco era repartidor nocturno. Trabajaba de lunes a sábado, y sus turnos terminaban cerca de la 1 o 2 de la mañana. Siempre usaba la misma ruta para volver a casa. Una recta larga, silenciosa, flanqueada por almacenes abandonados y postes viejos. Y justo al final, había un semáforo. Siempre estaba en rojo cuando él llegaba. Siempre. Sin importar la hora, la velocidad o el día. Rojo. Esperando. Al principio no le dio importancia. Pero con los días, comenzó a notarlo más. Solo él lo alcanzaba en rojo. Solo se ponía en verde cuando él lo miraba directamente. Una noche, cansado de la rutina, Marco decidió ignorarlo. No venía ningún auto. Cruzó. Y apenas sus llantas pasaron la intersección, escuchó un chasquido metálico. Como si algo se hubiera soltado del poste. Miró por el retrovisor. Y vio una figura. Alta. Muy delgada. Parada justo debajo del semáforo. Sin moverse. Pero mirando, en su dirección. Pensó que era alguien del lugar, algún indigente o un bromista. Pero al día siguiente, cuando volvió a pasar por ahí, la figura estaba de nuevo. Esta vez, más cerca del borde de la acera. Sin rostro visible. Sin hacer ruido. Marco aceleró. No quiso saber más. Pasaron los días. Y el semáforo seguía esperándolo en rojo. Pero ahora, había algo más. Cuando pasaba junto a él, su GPS fallaba. La señal del celular se iba. El aire se volvía más denso. Y una sensación helada le recorría la espalda. Una noche decidió grabar el momento. Puso su celular en el tablero, apuntando al semáforo. Pasó como siempre, llegó, el semáforo estaba en rojo, y apenas lo miró, se puso en verde. Cruzó. No vio a nadie. Pero al revisar el video, en el borde del encuadre, una figura delgada, caminaba detrás de su motocicleta. Y mientras avanzaba, parecía hacerse más alta. Marco entró en pánico. Borró el video. Decidió evitar esa calle. Tomó otra ruta. Más larga. Más iluminada. Pero la siguiente noche, en una esquina totalmente diferente, un semáforo que nunca antes había notado, se puso en rojo al verlo llegar. No había semáforos en ese cruce. Nunca los hubo. Marco frenó. La calle estaba vacía. Y el semáforo, estaba ahí. Parpadeando en rojo. En el reflejo del espejo lateral. Vio una silueta caminando por la vereda, justo hacia su motocicleta. El rostro no era visible. Solo un contorno alargado, con extremidades demasiado delgadas. Y brazos que se extendían, al ritmo del parpadeo rojo. Pisó el acelerador. No miró atrás. Pero desde entonces, algo cambió. No importa qué camino tome, en qué ciudad esté, qué auto conduzca. Siempre hay un semáforo, que lo espera. Siempre se pone en rojo, cuando él se acerca. Y si no lo respeta, si cruza antes de tiempo. Ella lo sigue. Así que la próxima vez que manejes tarde, solo, por calles vacías, y veas que el semáforo se pone en rojo solo para ti, no lo cruces. Quédate quieto. Y espera. Porque puede que esa figura esté del otro lado. Y si cruzas, no la dejarás atrás. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.